15 de abril de 1989. Como sede, el estadio Hillsborough de Sheffield, Inglaterra. Liverpool y Nottingham Forest se enfrentaban en la semifinal de la FA Cup, torneo más antiguo del fútbol inglés, y un ambiente cargado de emoción con dos aficiones entregadas que habían viajado desde diferentes partes del país para presenciar una fiesta del fútbol. Sin embargo, lo que debía ser un día de fiesta se acabó conociendo como el desastre de Hillsborough. Por desgracia existen muchísimos eventos de este tipo en el mundo del fútbol. El accidente de Chapecoense, el desastre de la Puerta 12 o la tragedia de Accra es uno de los múltiples casos que sirven como ejemplo para tragedias que existen en el mundo del fútbol, pero si le preguntas a un aficionado inglés te va a hablar de la tragedia de Hillsborough. El estadio de Hillsborough, casa del Sheffield Wednesday, se utilizaba para partidos con mucha afluencia debido a su ubicación y a su gran capacidad. La FA Cup a menudo seleccionaba estadios neutrales para las semifinales, de modo que el encuentro entre Liverpool y Nottingham Forest no se jugaba en sus propios estadios. Hillsborough, con una capacidad para más de 50.000 espectadores en esa época, era uno de los estadios aprobados para albergar encuentros de este tipo y se consideraba un sitio adecuado a pesar de que en el pasado ya había presentado problemas relacionados con el control de multitudes y la seguridad de los accesos. Para este partido se separó las aficiones de los dos equipos en dos sectores separados del estadio como era habitual. A los seguidores del Liverpool se les asignó el sector de Lepping Lane End, en el extremo oeste del estadio. Este sector incluía zonas de pie con vallas metálicas en la parte delantera, diseñadas para separar a los espectadores de la cancha. Sin embargo, estas vallas limitaban el espacio y la capacidad de movimiento de la multitud. Sin embargo, a los aficionados del Nottingham Forest se les albergó en el Spion Cop End, al lado opuesto de los aficionados del Liverpool. Esta sección era mucho más amplia y se había asignado a pesar de que Liverpool contaba con un número mayor de seguidores en el partido. Las autoridades creyeron que asignar el sector de Lepping Lane a los seguidores del Liverpool sería una medida de seguridad adecuada, ya que estaba más cerca de la entrada del equipo visitante, pero la falta de capacidad y la disposición de los accesos contribuyeron significativamente a los trágicos eventos que ocurrieron. La saturación y los accesos del Lepping Lane fue un conjunto de factores que se fue agravando a medida que se acercaba la hora de partido. Hay que decir que uno de los problemas del Lepping Lane era que los accesos eran muy estrechos y solo contaba con unos torniquetes, y esto generó un embotellamiento de personas en las calles aledañas al estadio. Con el paso de los minutos la situación se volvió más tensa, ya que miles de seguidores seguían esperando entrar, presionando desde fuera y temiendo perderse el inicio del partido. La falta de organización y el diseño deficiente de los accesos llevaron a que las multitudes se acumularan muy peligrosamente. La policía encargada de gestionar la seguridad se vio abrumada y comenzó a perder el control. La presión sobre los agentes aumentó a medida que las masas de personas intentó avanzar hacia los torniquetes. La situación se volvió insostenible cuando los agentes, por el creciente riesgo de una estampida fuera del estadio, decidieron abrir una puerta de emergencia, la puerta C. Hay que decir que esta puerta solo se debía abrir en casos extremos que se necesitara una evacuación. Esta decisión tenía como objetivo aliviar la presión en los torniquetes, pero tuvo una consecuencia inesperada y trágica. Al abrir la puerta C, un gran número de aficionados ingresó rápidamente al estadio sin ningún control de flujo y se dirigió directamente al túnel que daba acceso a las gradas de Lepping Lane, que ya estaba peligrosamente llena de personas que habían ingresado antes. Es importante decir que en ningún momento ingresó más gente de la que debía, todo el mundo que entraba tenía su ticket. El error fue la falta de control en la gestión de toda esa multitud y el canalizar a toda esa masa de aficionados hacia las mismas gradas, sin las medidas adecuadas para limitar el acceso poco a poco en un espacio que ya estaba muy saturado. El túnel que conectaba la entrada con las gradas estaba diseñado para dirigir a los aficionados a dos zonas de pie en el sector de Lepping Lane. Sin embargo, ya que no había señalización clara ni personal orientado a los espectadores, la mayoría de los que ingresaron tras la apertura de la puerta C se dirigieron automáticamente hacia el frente del túnel, donde se encontraban las secciones centralizadas del sector. Las áreas más cercanas a las vallas delanteras se llenaron rápidamente, causando una presión externa sobre las personas que ya estaban en el lugar y que no tenían manera de escapar de ahí. Toda esta combinación de factores convirtió el ingreso al estadio en una trampa mortal. Los aficionados que intentaban avanzar por el túnel empujaban involuntariamente a quienes estaban en el frente, sin saber que las zonas hacia las que avanzaban ya no tenían capacidad. Mientras tanto, quienes se encontraban en la parte delantera de los compartimentos comenzaron a ser aplastados contra las vallas metálicas, sin posibilidad de retroceder o escapar.
y la misma estructura de la grada contribuyó a que la situación se fuera complicando cada vez más. En caso de emergencia impedían que los aficionados pudieran dispersarse para aliviar la presión acumulada en la grada. Con la continua entrada de aficionados, cada compartimento se fue llenando hasta su límite, especialmente los ubicados en la parte central, donde la multitud comenzó a apilarse sin salida posible. Los aficionados en la parte frontal de las gradas fueron los primeros en sentir el peso de toda la afición que seguía ingresando desde el túnel. Se vieron literalmente atrapados contra las vallas metálicas sin espacio y sin poder moverse. Cada vez les iban aplastando más contra las vallas, la presión aumentó en cuestión de minutos y el espacio vital disminuyó al punto de que respirar se volvía casi imposible para muchos. En medio de esta asfixiante presión, numerosas personas comenzaron a perder el conocimiento y desmayarse o sufrir graves lesiones por la falta de oxígeno y la brutal compresión del cuerpo contra las vallas. La situación cada vez era más caótica. Los aficionados que estaban aplastados pero aún estaban conscientes intentaban gritar y pedir ayuda como fuera, y algunos que podían rescatar a gente asfixiada los levantaban hacia arriba para que los agentes lo vieran e intentaran hacer algo. Pidieron auxilio de todas formas posibles, pero los agentes y los encargados de la seguridad del estadio no le dieron importancia y pensaban que era un simple altercado entre aficionados del Liverpool o un miembro del Nottingham que se había metido entre la afición. Los agentes, en lugar de interpretar las señales de auxilio como lo que realmente eran, pensaron que se trataba de disturbios menores o altercados entre aficionados. La respuesta llegó tan tarde que mientras los primeros agentes llegaban al borde de la cancha para evaluar la situación, ya había muchísimas personas inconscientes o heridas en el suelo de las gradas. Los espectadores que lograron escapar a las zonas laterales comenzaron a derribar algunas de las vallas internas para liberar a los atrapados, pero la situación era ya insostenible. Para muchos, el auxilio llegó demasiado tarde. La presión acumulada y la falta de oxígeno habían provocado daños que eran ya irreversibles. La combinación de una estructura inadecuada, la gran afluencia de aficionados a ese espacio y la tardía acción de los agentes de seguridad convirtieron el estadio de Hillsborough en una trampa mortal. El desenlace de la tragedia de Hillsborough se tornó evidente apenas unos minutos después de que el partido comenzara. La cantidad de personas atrapadas había alcanzado niveles críticos. El juego en el campo continuaba y las vallas se habían convertido en muros infranqueables que nadie podía esquivar y nadie podía pedir ayuda porque nadie hacía caso. Después de que pasaran los minutos y ningún policía hiciera nada, al final tuvo que ser el árbitro el que tuvo que parar el partido para que alguien se hiciera cargo de la situación, porque hasta él se percató de lo que estaba pasando y vio a un montón de gente inconsciente y pidiendo auxilio. En ese momento ya había un montón de gente inconsciente, herida y que no podía respirar porque faltaba muchísimo oxígeno por toda la aglomeración que se había juntado en un espacio tan reducido. Uno de los grandes fallos que se cometió en el rescate de las víctimas fue la falta de equipos de rescate y personal médico. Tuvieron que ser los mismos aficionados los que intentaban a su manera hacer maniobras de reanimación, utilizaban pancartas improvisadas como camillas y los que trasladaban a los aficionados heridos o inconscientes al césped, pero aún así faltaba muchísima gente para atender a tanta persona que necesitaba ayuda. Esta tragedia no solo dejó una profunda herida en el fútbol y la sociedad británica, sino que también dio paso a un cambio urgente en las normas de seguridad y en la manera de gestionar la seguridad en los estadios de fútbol. La cifra total fueron 97 aficionados que murieron aplastados por la sobrecarga de personas en Hillsborough. Esta tragedia se convirtió en un símbolo de injusticia o de indignación debido sobre todo a la falta de competencia o a la falta de gestión, sobre todo de agentes y medios, sobre todo en los días y años posteriores al incidente. Poco después del desastre, la policía de South Yorkshire y algunos medios de comunicación, en un intento por desviar la responsabilidad de sus errores, comenzaron a difundir una narrativa que culpaba a los aficionados del Liverpool. Según esta versión oficial, los seguidores habían causado el caos al entrar en el estadio en estado de ebriedad, de actuar de manera violenta y descontrolada. Incluso se le acusó falsamente de saquear y robar a los heridos. Uno de los responsables de propagar estas acusaciones fue el tabloide The Sun. Publicó un titular bajo la frase "La verdad", en el que afirmaba que los aficionados del Liverpool habían robado y atacado a personas en la escena del desastre, sin verificar aún los hechos. Una cobertura así de falsa por medios como The Sun causó una gran herida y un gran enfado, lógicamente, en los aficionados del Liverpool, que sabían que el error había sido
mando de otros. Ellos solo habían hecho caso a las indicaciones que les habían dado para entrar al estadio. Esto provocó que las familias de las víctimas y los supervivientes encontraran además una batalla por defender la dignidad y limpiar los nombres de sus familiares fallecidos. A partir de ese momento comenzó una lucha incansable por la verdad y la justicia. La primera investigación comenzó en 1990 y esclareció en un primer momento que todas las víctimas fueron accidentales, lo cual no estaba nada de acuerdo a las familias, que defendían que había sido una negligencia por parte de los controles para el acceso al estadio. Esto intensificó aún más el esfuerzo de las familias, quienes consideraban que se estaban ocultando las verdaderas causas del desastre. En su lugar, estas familias y los activistas organizaron campañas, realizaron manifestaciones y continuaron demandando que se reabrieran las investigaciones. Durante años, estas familias enfrentaron la falta de apoyo y hasta las hostilidades de ciertas instituciones, pero siguieron con su búsqueda de la verdad. En 2012, el panel independiente de Hillsborough llevó a cabo una revisión exhaustiva de las pruebas, que incluyó documentos inéditos y testimonios no considerados en las investigaciones iniciales. Estos documentos no solo cercionaban que había habido una malísima gestión por parte de los agentes que controlaban la entrada al estadio, sino que existió un control y una censura por parte de los medios para ocultar o aunque sea reducir las cifras de fallecidos o heridos que hubo ese día en el estadio de Hillsborough. El panel también concluyó que hasta 41 de las 97 víctimas podrían haber sobrevivido si se hubieran aplicado los primeros auxilios y las medidas de rescate de manera oportuna y eficaz. Este informe exoneró completamente a los aficionados de Liverpool y reveló la magnitud del descubrimiento. Finalmente, en 2016, después de décadas de lucha incesante, un jurado dictaminó que los fallecidos de Hillsborough fueron asesinados ilegalmente. Este veredicto concluyó que tanto la policía como los servicios de emergencia actuaron con negligencia grave y atribuyó la tragedia a un conjunto de fallos graves que podían haber sido claramente evitados. Esta experiencia fue un claro antes y después en la relación entre aficionados y agentes y policías en los estadios de Reino Unido, ya que se había demostrado que realmente lo que iban a hacer en caso de algo grave no iba a ser protegerlos, y evidentemente también causó una gran desconfianza en cuanto a los medios de comunicación, ya que se habían manipulado las cifras para proteger a los agentes. Lo único bueno que se puede sacar de este hecho es que la tragedia de Hillsborough provocó una gran reforma en el fútbol inglés sobre la seguridad de los aficionados que iban a los estadios de fútbol. Tras el desastre, el gobierno británico encargó una investigación independiente conocida como Informe Taylor, dirigida por el juez Lord Taylor. Este informe fue crucial para comprender las causas de la tragedia y establecer recomendaciones que evitaran una repetición de los hechos. Taylor concluyó que la principal causa del desastre fue la falta de control y la negligencia en la gestión de la multitud por parte de las autoridades, lo que dio pie a reformas radicales en las políticas de seguridad de los estadios británicos. Uno de los cambios más importantes fue la prohibición de los sectores de pie. Se instalaron barreras de seguridad que podían abrirse de inmediato en caso de una emergencia, y se estableció un sistema de control más riguroso para el acceso a los estadios, poniendo boletos más limitados y numerados para que el acceso a los estadios fuera totalmente controlado y seguro. En las décadas siguientes, estas recomendaciones se volvieron un estándar en todo Reino Unido y se adoptaron incluso en otros países. Todos los años, el 15 de abril en Liverpool y en toda Inglaterra se conmemora el 15 de abril como un día de homenaje a las víctimas de esa tragedia, también como símbolo de homenaje a los familiares que lucharon por la justicia de sus familiares heridos. Por su insistencia en encontrar justicia y en responsabilizar a las autoridades por la tragedia, convirtió a Hillsborough en un caso emblemático de resistencia entre la injusticia y la negligencia, por lo que provocó y por lo que sigue significando para Inglaterra. La tragedia de Hillsborough sigue siendo uno de los mayores eventos que más se recuerdan año a año en Inglaterra. Las consecuencias fueron tan graves y el impacto en Inglaterra fue tan brutal, toda la sociedad británica se consternó y a día de hoy se sigue recordando con muchísimo énfasis este momento. Y bueno, y para acabar, espero que os haya gustado el vídeo. Tampoco sabía muy bien cómo acabar esto, no sé cómo habrá quedado, pero bueno, espero que os haya gustado y ya me diréis. Dale tu like, dale comentarios o suscríbete. Un beso.